No te pierdas esta historia. Dale a me gusta y suscríbete para estar al tanto de la traición más grande de nuestros tiempos. Un esposo multimillonario, una esposa embarazada y una demanda que hizo pedazos una vida perfecta. Esta no es solo una historia de engaño, es una saga de humillación pública y venganza espectacular. ¿Qué sucede cuando un hombre que tiene todo por perder obliga a su esposa, a punto de ser madre, a disculparse con su amante? Que aprende que la furia no tiene límites, especialmente la de una mujer herida, armada con un equipo de abogados implacables y toda la atención de la televisión. Al amanecer de su caída, el mundo entero conocía su nombre, su rostro, y todos y cada uno de sus secretos. Quédate para descubrir cómo la vergüenza más profunda de una mujer se convirtió en su arma más poderosa. Comenten abajo. ¿Creen que hay algo peor que la traición? Elisa Castillo vivía una vida que la mayoría de las personas solo veían en las revistas. Su hogar, una extensa y minimalista mansión con vistas al Mediterráneo en Valencia, era más que una casa. Era una declaración. Las paredes de cristal de suelo a techo se bañaban en el sol español, reflejándose en los suelos de mármol blanco y en la piscina infinita, que parecía fundirse directamente con el océano. Su marido, Mateo del Valle, un nombre que destilaba el prestigio de la alta cuna y la crueldad del poder, era el arquitecto de esta vida. No era solo un hombre rico, era un titán de la industria, un rey de las finanzas que podía hacer o deshacer compañías con una sola llamada. Para el mundo exterior, eran la pareja de oro. Elisa, con su belleza clásica y una gracia que parecía de otro tiempo, era el complemento perfecto para la presencia cortante y dominante de Mateo. Ella era el corazón cálido y vibrante de su mente fría y calculadora. Y ahora, a sus 30 años, estaba en el 6º mes de embarazo de su primer hijo, un varón destinado a heredar un imperio. El bebé estaba destinado a ser la última pieza perfecta de su vida, minuciosamente planeada, pero una jaula dorada, por muy hermosa que sea, sigue siendo una jaula. Las primeras grietas en la fachada eran casi invisibles, tan finas como una fisura en un diamante. Todo comenzó con el teléfono de Mateo, un segundo móvil que él usaba para sus negocios internacionales. Era un elegante dispositivo negro que mantenía bajo llave en su despacho, un lugar al que Elisa tenía prohibido el acceso tácitamente. Luego vinieron las noches en las que llegaba tarde, excusándose en acuerdos que se cerraban en zonas horarias de Asia, que se convirtieron en un escudo conveniente. Regresaba a casa en la madrugada, no con el olor a aire de jet corporativo, sino con un perfume débil y desconocido. Algo floral y atrevido, tan diferente de la sutil fragancia de Elisa. Ella trató de ignorar las señales, enterrando sus ansiedades bajo una montaña de preparativos para el bebé. Diseñó el cuarto del bebé con un renombrado decorador, seleccionando papel pintado a mano de Francia y una cuna tallada en madera nórdica. Asistía a clases de yoga prenatal en un estudio bañado por el sol, rodeada de otras futuras madres ricas, todas sonriendo, todas proyectando un aura de felicidad. Elisa también sonreía, una expresión cuidadosamente practicada que no llegaba a sus ojos cada vez más preocupados. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? ¿Lo enfrentarían o harían como que no pasa nada? Sus amigas, mujeres que la conocían desde antes de Mateo, notaron el cambio. «Pareces distante, Elisa», le dijo Sofía, su mejor amiga, durante un almuerzo en un restaurante vegano carísimo que Mateo detestaba. «¿Estás bien?», Elisa jugueteó con su ensalada de quinoa.
Claro, solo estoy cansada. Ya sabes, el embarazo. Era la excusa perfecta, la que nadie podía cuestionar. Pero Sofía vio a través de ella. No es el bebé, es él, ¿verdad? Estaba de un humor terrible en la gala de la semana pasada. Apenas te miró. El tenedor de Elisa chocó contra su plato. Estaba estresado, Sofía. Una gran fusión fracasó. Lo estaba defendiendo. Se dio cuenta de que lo hacía por costumbre, por la desesperada necesidad de creer ella misma la mentira. La verdad era que la distancia entre ellos se había convertido en un abismo. La intimidad que alguna vez compartieron se había evaporado, reemplazada por una dinámica tensa y transaccional. Sus conversaciones eran sobre horarios, apariciones públicas y el mercado de valores. Él elogiaba su vestido antes de una alfombra roja, no porque la notara, sino porque su apariencia era un reflejo de él. Era un hombre que curaba su vida como una exhibición de museo, y ella era su adquisición más valiosa. Una tarde lluviosa de martes, la ilusión se hizo pedazos por completo. Se suponía que Mateo estaba en una reunión en el centro. Elisa estaba clasificando una nueva entrega de ropa de bebé, pequeños suéteres de cachemira y zapatos diminutos, cuando un mensajero llegó con un paquete rectangular dirigido a Mateo. No era de una oficina corporativa. La dirección del remitente era de una galería de arte de moda en la ciudad. La curiosidad, aguda y dolorosa, la carcomía. Se dijo a sí misma que estaba mal, una violación de la confianza que aún fingía que existía entre ellos. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, había echado raíces. Sus manos temblaron mientras abría cuidadosamente el paquete. Dentro no había un documento, sino una fotografía enmarcada. Era una toma profesional, artística e íntima. Estaba Mateo, pero no solo, sentado en un lujoso sofá de terciopelo, con un vaso de whisky en la mano. Su brazo envuelto posesivamente alrededor de los hombros de una mujer que Elisa nunca había visto. Era impresionante de una manera feroz. Pómulos afilados, una cascada de cabello oscuro e indomable, y ojos que ardían con una confianza que rozaba la arrogancia. Ella se inclinaba hacia él, su cabeza apoyada en su hombro, una pequeña sonrisa triunfante en sus labios. Se veían cómodos, familiares, una unidad. Debajo de la foto, una pequeña placa grabada decía: Isabela y Mateo, celebrando nosotros 2025. A Elisa se le fue el aire de los pulmones, en un solo y desgarrador jadeo. El bebé dio una patada, un movimiento brusco y repentino, como si sintiera la angustia de su madre. Se hundió en el suelo, la fotografía apretada en su mano, la fría realidad de la imagen quemando la fantasía que había construido de su vida. Él no solo tenía una aventura, la estaba celebrando. Tenía otra vida, otro nosotros, y ella no había sido más que la historia de portada bellamente decorada y públicamente aceptable. La jaula ya no era dorada, era una prisión fría y vacía, y ella estaba atrapada en ella con su hijo creciendo dentro de ella. Las horas que siguieron al descubrimiento fueron un borrón de furia fría y silenciosa. Elisa no lloró. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirse. Colocó la fotografía de nuevo en su embalaje, la volvió a sellar con precisión quirúrgica y la dejó en el enorme escritorio de caoba en el despacho de Mateo. Era una declaración de guerra silenciosa. Pasó el resto de la tarde en la habitación del bebé. El olor a pintura fresca y lino nuevo, sin lograr calmar la tormenta en su alma. Pasó sus manos sobre la madera lisa de la cuna.
un mueble que ahora se sentía como un accesorio en una obra trágica. Este niño, su hijo iba a nacer en una mentira. El legado del valle que se suponía que ella iba a perpetuar era un monumento hueco al engaño. La ira que se había estado gestando durante meses finalmente estalló, solidificándose en una resolución dura y clara. No sería la esposa silenciosa y cómplice. No más. Mateo llegó a casa justo después de las 9. Entró con su habitual aire de dueño, aflojándose la corbata mientras la llamaba. «Elisa, estoy en casa». Ella apareció en lo alto de la gran escalera, su postura rígida, su rostro una máscara de serena compostura. Se había cambiado a un simple vestido de seda color crema. Quería que él viera lo que estaba tirando. «Te han entregado un paquete», dijo, su voz tranquila. «Está en tu despacho». Un destello de algo, molestia, alarma, cruzó su rostro. «Gracias. Negocios». Se giró para marcharse. «De la Galería Rojas», añadió ella. Él se congeló. No se dio la vuelta por un largo momento. El silencio se hizo denso con acusaciones no dichas. Cuando finalmente se enfrentó a ella, sus ojos eran de acero frío. «Abriste mi correo». No era una pregunta, era una acusación. «Abrí un paquete dirigido a mi marido en mi casa», replicó ella, una chispa de desafío encendiéndose en su pecho. La placa fue muy conmovedora. «Celebrando nosotros. Dime, Mateo, ¿quiénes somos nosotros?» Él caminó lentamente hacia ella, sus movimientos deliberados, depredadores. Se detuvo a centímetros de ella, obligándola a inclinar la cabeza hacia atrás para encontrarse con su mirada. El débil olor floral del perfume de esa otra mujer se aferraba a la chaqueta de su traje. «No tienes idea de lo que estás hablando, Elisa. Estás siendo histérica. Deben ser las hormonas del embarazo». La condescendencia, el engaño, fue como una bofetada. «No te atrevas», siseó, su voz bajando a un susurro peligroso. «No uses a nuestro hijo como excusa para tu infidelidad». «¿Quién es ella?». Él suspiró, un sonido largo y teatral de exasperación. «Se llama Isabela Rojas. Es una artista, una amiga». La foto fue un regalo por la reciente inauguración de su galería, que yo ayudé a financiar. Es un asunto de negocios, Elisa, algo que tú no entenderías. ¿Una amiga cuya cabeza está en tu hombro? ¿Una amiga con la que tienes una placa conmemorativa? Elisa se rió, un sonido amargo y hueco. ¿Qué tan estúpido crees que soy? Creo que eres emocional y estás reaccionando de forma exagerada, dijo él, su voz endureciéndose. Isabela es una socia muy importante. Sus contactos son vitales. Estás montando un drama por nada. La confrontación escaló, sus voces subiendo y bajando en la mansión insonorizada. Elisa, impulsada por meses de sospechas reprimidas, expuso todas las pruebas. Las noches hasta tarde, el teléfono secreto, las mentiras. Mateo, acorralado, recurrió a la intimidación y la desestimación. Retorció sus palabras, la pintó como paranoica y menospreció su inteligencia. Finalmente, jugó su carta de triunfo. «Bien», dijo, su voz bajando a un tono engañosamente tranquilo. «¿Quieres conocerla? ¿Quieres ver por ti misma que esto no es nada? Entonces tendrás tu oportunidad. Voy a dar una cena para ella y algunos posibles inversores este viernes. Aquí». Elisa se quedó sin palabras. Él traería a su amante a su casa, donde ella estaba construyendo el cuarto de su hijo.
Era un juego de poder de una crueldad impresionante. «No te atreverías», respiró ella. «Sí, y tú estarás allí», ordenó. «Serás la esposa amable y comprensiva. Sonreirás, harás tu parte, y harás que Isabela y sus invitados se sientan a gusto. Este acuerdo vale 9 cifras, Elisa. No permitiré que lo pongas en peligro con tu paranoia». Los días previos a la cena fueron los más largos de la vida de Elisa. Se movía por su casa como un fantasma. Mateo actuaba como si su pelea nunca hubiera sucedido. Elisa no tuvo más remedio que seguirle la corriente. Tenía que ver esto hasta el final. Tenía que conocer a la mujer que había coescrito la traición de su marido. El viernes por la noche llegó como una sentencia de muerte. Elisa se vistió con cuidado, eligiendo un vestido azul zafiro que resaltaba su embarazo, un símbolo visible de su papel. Se paró junto a Mateo en la puerta, una anfitriona perfecta y sonriente mientras llegaban los invitados. Y entonces la vio. Isabela Rojas era aún más impresionante en persona. Llevaba un vestido negro sin espalda, en marcado contraste con el azul vibrante de Elisa. Su cabello oscuro estaba recogido en lo alto de su cabeza, y sus ojos, los mismos ojos ardientes de la fotografía, recorrieron la magnífica casa con una mirada fría. No era solo una invitada, era una tasadora. Mateo la saludó con una calidez dolorosamente diferente a cómo trataba a cualquier otra persona. Puso una mano en la parte baja de su espalda, un gesto de intimidad casual que hizo que el estómago de Elisa se contrajera. «Isabela, cariño», dijo, su voz suave como la seda. «Me gustaría que por fin conocieras a mi esposa, Elisa». Los ojos de Isabela se encontraron con los de Elisa. No había disculpa en ellos, ni vergüenza. Solo un destello de algo que se parecía a la lástima mezclada con la victoria. «Es un placer conocerte», dijo Isabela, su voz un murmullo bajo y seductor. «Mateo me ha hablado mucho de ti». El resto de la noche fue una clase magistral de tortura psicológica. Mateo sentó a Isabela directamente frente a Elisa en la larga mesa. Dirigió su atención a ella, riéndose de sus chistes y pendiente de cada una de sus palabras sobre el volátil mercado del arte. Isabela, por su parte, desempeñó el papel de la artista fascinante y brillante a la perfección, cautivando a los inversores y al anfitrión. Elisa se sintió invisible, un mueble decorativo. El colmo llegó durante el postre. Uno de los inversores, un hombre de cabello plateado llamado Sr. Moreno, se dirigió a Isabela. «Tu última instalación es genial, Señora Rojas. Mateo me estaba diciendo que la inspiración provino de una experiencia personal bastante apasionada». Isabela sonrió con coquetería, sus ojos volviendo a Mateo. «La inspiración está en todas partes. A veces te encuentra cuando menos te lo esperas». La insinuación fue densa y sofocante. Elisa sintió que la sangre se le iba de la cara. Empujó su silla hacia atrás, las patas raspando el suelo de mármol. «Si me disculpan», dijo, su voz tensa. «No me siento bien». Huyó a la seguridad de su habitación, pero no hubo escape. Minutos después, Mateo irrumpió, su rostro una máscara de fría furia. «¿Qué demonios fue eso?», siseó. «Me avergonzaste. Fuiste grosera con mi invitada». «¿Tu invitada? ¿Te refieres a tu amante?», replicó Elisa, perdiendo el control. «¿En nuestra casa? ¿Cómo pudiste?». «Ella es mi socia de negocios», rugió. «Y gracias a tu pequeño numerito, es posible que me hayas costado una relación muy importante. Moreno se asustó por tu actitud».
No me importa tu acuerdo ni tu señor Moreno. Pues debería importarte, le espetó Mateo, agarrándole el brazo. Su agarre era como el hierro. Porque mis negocios pagan esta casa, tu ropa, el ridículo papel pintado francés en ese cuarto. Pagan por todo. La soltó bruscamente, y ella tropezó hacia atrás. Sus ojos carecían de calidez, de amor. Eran los ojos de un CEO evaluando un riesgo. «Arreglarás esto», dijo, su voz bajando a un tono escalofriantemente tranquilo. «Mañana por la mañana, llamarás a Isabela y te disculparás por tu comportamiento. Le dirás que estabas alterada y hormonal, y le rogarás su perdón por hacerla sentir incómoda en mi casa». Elisa lo miró horrorizada. La audacia, la pura y absoluta crueldad de la demanda, le robó el aliento. «¿Disculparme? ¿Quieres que me disculpe con ella?» «Me oíste», dijo, dándose la vuelta para marcharse. Se detuvo en la puerta, mirándola de reojo, su rostro ilegible. «Ahora eres una del Valle, Elisa. Es hora de que aprendas lo que eso significa. Significa que proteges los intereses de la familia por encima de todo, incluso de tus propios sentimientos insignificantes. Haz la llamada». La puerta se cerró, dejando a Elisa sola, la monstruosa e impensable exigencia flotando en el aire. Él quería que ella se arrodillara, que sacrificara el último pedazo de su dignidad en el altar de su codicia y su aventura. Le estaba pidiendo a su esposa embarazada que se disculpara con su amante. Y en ese momento, algo dentro de Elisa no solo se rompió, se endureció hasta convertirse en acero. Voten en los comentarios. ¿Creen que se disculpará para salvar su matrimonio? Y no olviden compartir este video. Elisa pasó la noche en una habitación de invitados. El colchón de la suite principal se sentía manchado por la presencia de Mateo. El sueño era imposible. Su ultimátum resonaba en su mente. Llamarás a Isabela y te disculparás. Cada palabra era un latigazo diseñado para despojarla de su dignidad, para romper su espíritu por completo. Mateo no solo quería sumisión, quería subyugación. Quería que ella fuera una participante voluntaria en su propia humillación. Observó cómo el sol salía sobre el Mediterráneo, el cielo pasando de un púrpura amoratado a un suave y esperanzador rosa. Durante meses se había sentido como si se estuviera ahogando en un mar de sonrisas educadas y verdades no dichas. Pero la crueldad de Mateo había sido un error de cálculo. No la había empujado hacia abajo. Había forzado su cabeza a salir a flote. El shock del aire frío y claro fue clarificador. El amor que pensaba que sentía por él se había convertido en una resolución fría y dura. Él quería que ella se arrodillara. En su lugar, ella aprendería a luchar. A las 8 a.m., su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Mateo. Su número es 555. Envíame una captura de pantalla del registro de llamadas cuando termines. Era tan transaccional, tan carente de emoción. Él la estaba manejando como a una empleada difícil. Elisa respiró hondo y se estabilizó. Haría una llamada, pero no sería a Isabela. Se desplazó por sus contactos hasta que encontró un nombre que no había necesitado en años, una reliquia de su vida antes de Mateo. Sofía. Su amiga respondió al segundo timbre, su voz cálida y preocupada. «Elisa, me preocupé mucho después de que te fuiste de la cena. ¿Estás bien?» «No», dijo Elisa, la palabra simple y honesta, un profundo alivio. «Sofía, necesito ayuda. Ayuda de verdad». Le contó todo. La fotografía, la confrontación, la monstruosa exigencia de una disculpa. No lloró. Su voz era plana,
extrañamente tranquila. «Ese monstruo», respiró Sofía, su voz una mezcla de furia y simpatía. «Elisa, tienes que dejarlo». «Dejarlo no es suficiente», respondió Elisa. «Me aplastará, Sofía, me pintará como inestable, se quedará con el bebé y me dejará sin nada». Me lo dijo. «No puedo simplemente huir, tengo que desmantelarlo». Las palabras, una vez pronunciadas, solidificaron su intención. No se trataba solo de escapar de un mal matrimonio, se trataba de justicia. «¿Qué necesitas?», preguntó Sofía, su voz firme. «¿Te acuerdas de ese abogado que usó tu tía, al que llamaban el tiburón, el que se cargó al senador Vázquez?» Hubo una pausa. «Rodrigo Castro. Elisa. Él es nuclear. No solo gana casos, arrasa con todo. ¿Estás segura?» «Mateo ya ha prendido fuego al mundo», dijo Elisa. «Solo necesito a alguien que no tenga miedo de jugar con los fósforos. ¿Puedes conseguirme su número privado?». Una hora después, Elisa estaba sentada en su vestidor, la habitación más insonorizada de la casa, mirando fijamente el número de uno de los abogados de divorcios más temidos del país. Antes de marcarlo, tenía una llamada más que hacer. La llamada de Mateo. Cogió otro teléfono, uno de la media docena que poseía, y lo puso a grabar. Luego, con el corazón latiendo un tambor rítmico de guerra, marcó el número de Isabela Rojas. La artista respondió con un «Hola», somnoliento e irritado. «Isabela, soy Elisa del Valle». Hubo un breve silencio, seguido de una risa baja y engreída. «Vaya, vaya, ¿a qué debo el placer? ¿Llamando para disculparte por tu pequeño berrinche de anoche?». La pura arrogancia de ello era impresionante. Era exactamente con lo que Elisa había contado. Dejó que un temblor entrara en su voz, interpretando el papel de la esposa rota y hormonal. «Sí, quería decir que lo siento, por cómo actué. Fue inapropiado». «Ciertamente lo fue», ronroneó Isabela, disfrutando claramente. «Hiciste las cosas muy incómodas. Mateo estaba furioso». «Lo sé», dijo Elisa, su voz pequeña. «Me lo dijo. Me explicó que eres una socia de negocios muy importante. Yo no lo entendía». «No, supongo que no lo harías», asintió Isabela, su voz goteando con descendencia. «Lo que Mateo y yo tenemos está en un nivel diferente. Es un encuentro de mentes, de ambiciones. No todo el mundo está hecho para ese mundo». El insulto era claro. «Tú no eres su igual. Yo sí». Dijo que los inversores estaban asustados. Continuó Elisa. «Lo estaban», confirmó Isabela. «Pero no te preocupes. Yo lo arreglé. Siempre lo hago. Sé cómo manejar a hombres como él. Es un arte». «Ya veo», susurró Elisa. «Simplemente no quiero causar más problemas. Para Mateo, para la familia». Isabela se rió, un sonido que era a la vez musical y cruel. «Cariño, tú eres la madre de su hijo. Tú eres la familia. Yo soy el futuro. Mateo sabe lo que necesita para construir su imperio. Y no es una pequeña ama de casa frágil a la que le dan los nervios en una cena. Ahora, ¿había algo más?». «No, eso es todo. Siento haberte molestado». «No te preocupes», dijo Isabela antes de colgar. «Estoy segura de que nos veremos mucho más». La línea quedó muerta. Elisa se sentó en el silencioso y perfumado vestidor. La grabación de la engreída confesión de Isabela, guardada en su dispositivo. Era una obra maestra de autoincriminación. Había admitido la aventura, menospreciado a Elisa y confirmado su influencia sobre Mateo y sus negocios. Era munición. Elisa tomó una captura de pantalla de su registro de llamadas, mostrando la llamada de 3 minutos, y se la envió a Mateo.
Su respuesta fue instantánea. Buena chica. Ella miró las dos palabras, el elogio condescendiente de un amo a su mascota obediente. Una sonrisa fría tocó sus labios. No tenía idea de lo que acababa de desatar. Él pensó que la había roto. No tenía ni idea de que acababa de entregarle la primera arma de su arsenal. Con manos temblorosas pero decididas, borró el mensaje de texto y marcó el número que Sofía le había enviado. Una voz profesional respondió. Oficina de Rodrigo Castro. Hola, dijo Elisa, su propia voz, de repente clara y fuerte. Mi nombre es Elisa del Valle. Necesito programar una reunión con el señor Castro de inmediato. Dígale que es con respecto a mi marido, Mateo del Valle. Dígale que estoy lista para ir a la guerra. Joseph, la oficina de Rodrigo Castro, era la antítesis del mundo de Mateo. No estaba en un reluciente rascacielos, sino en una discreta casa de piedra cubierta de hiedra, en un barrio histórico. No había mármol ni cristal, solo estanterías de madera oscura, repletas de libros de leyes encuadernados en cuero, y el débil olor agradable a papel viejo. Era una habitación que proyectaba una letalidad intelectual tranquila. El propio Rodrigo Castro era igual de modesto e igual de peligroso. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con ojos amables, una chaqueta de tweed y una sonrisa desarmante. Se parecía más a un profesor universitario que a un tiburón. Escuchó sin interrupción mientras Elisa contaba su historia. Le puso la grabación de su llamada con Isabela. Cuando terminó, él asintió lentamente. Eso estuvo muy bien hecho, señora del Valle. Muy bien hecho. Tiene buenos instintos. Los instintos no son suficientes, dijo Elisa. Mateo es poderoso. Está blindado. Me enterrará en honorarios legales y órdenes de silencio. Dirá que soy una madre no apta. Sí, lo intentará, asintió Castro, inclinándose hacia adelante. Los hombres como su marido siguen un manual de jugadas predecible. Paso 1, desacreditar a la esposa. Paso 2, ocultar los activos. Paso 3, usar a los hijos como arma. Nuestro trabajo es ir 2 pasos por delante de su manual en todo momento. Nuestro objetivo principal, dijo, destapando un marcador, es el dinero. Dibujó un recuadro y escribió, del Valle Capital, dentro. El poder de Mateo viene de aquí. Su reputación, su riqueza, su identidad, todo está ligado a ello. No solo vamos a solicitar el divorcio, Elisa. Vamos a probar que ha usado su compañía, sus inversiones en galerías de arte y su relación con la señora Rojas como instrumentos de fraude. Le daremos donde es más fuerte, que también es donde es más vulnerable. La escala de ello era aterradora y emocionante. ¿Cómo? Contratamos a los mejores, dijo Castro simplemente. Estoy trayendo a una investigadora forense. Se llama Valeria Petrova, ex agente de inteligencia. Ahora dirige una de las firmas de inteligencia corporativa más exclusivas del mundo. Ella encuentra cosas que la gente ha ido a extremos extraordinarios para esconder. La reunión con Valeria tuvo lugar 2 días después. Era un marcado contraste con Castro, afilada, severa, vestida de negro, con ojos grises penetrantes que parecían ver a través de ti. Su marido es descuidado, dijo Valeria, después de escuchar el informe, su acento ligeramente de Europa del Este. Los hombres arrogantes siempre lo son. Este teléfono de usar y tirar es un buen comienzo. La galería de arte es mejor. Los mercados no regulados son un patio de recreo para hombres como él. Empezaré por ahí. El papel de Elisa en las próximas semanas fue el más difícil que jamás tendría que interpretar, el de la esposa derrotada.
Regresó a la suite principal. Estaba callada, sumisa y dócil. Hablaba solo cuando le hablaban. Asistía a sus funciones de caridad del brazo de él. Su sonrisa vacía, sus ojos bajos. Le dejó creer que había ganado, que había aplastado su espíritu. La actuación era agonizante. Cada asentimiento educado, cada sonrisa fingida, se sentía como una traición a la rabia que estaba latente justo debajo de la superficie. Mateo, por su parte, se deleitó con su sumisión. Se volvió más descarado, dejando su teléfono en la mesita de noche, atendiendo llamadas de Isabela en la habitación de al lado. Era un depredador que había neutralizado a su presa y se había vuelto perezoso, sin molestarse en ocultar sus huellas. Mientras tanto, el equipo de Valeria Petrova era una fuerza silenciosa e invisible que se movía en segundo plano. Le pusieron un rastro a Mateo y Isabela. Comenzaron a diseccionar las finanzas de la galería, cotejando las listas de embarque con los registros de ventas. Colocaron un dispositivo de escucha en el estudio de Isabela. Sofía era el salvavidas de Elisa. Se reunían para yoga o para almorzar, usando las salidas para intercambiar información. Elisa le pasaba a Sofía una memoria USB con fotos que había tomado de documentos que Mateo había dejado descuidadamente en su escritorio. Sofía le devolvía un teléfono de usar y tirar con mensajes encriptados de Rodrigo Castro. Valeria encontró algo, susurró Sofía. Los inversores de esa cena no existen, son representantes. El dinero que Mateo está invirtiendo en la galería de Isabela no es una inversión. Está siendo desviado. La tormenta estaba reuniendo nubes en el horizonte, invisibles para el hombre que creía que controlaba el clima. Cada día que Elisa interpretaba el papel de la muñeca rota perfecta, la red alrededor de Mateo se hacía más estrecha. A veces sentía pánico, un miedo a que él viera a través de su actuación. Pero luego sentía a su hijo patear, un pequeño y constante recordatorio de por lo que estaba luchando. No solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por un futuro libre de la jaula dorada, un futuro para un niño que merecía conocer la fuerza de una madre, no la tiranía de un padre. A las 2 semanas, Valeria Petrova pidió una reunión urgente. El plan de su marido es más grande de lo que pensábamos, comenzó Lena. Isabela Rojas no es la mente maestra. Es una trampa de miel de clase alta, pero está recibiendo órdenes. Proyectó una foto en la pared. Era una foto de vigilancia de Isabela, reunida con un hombre en un café. La espalda del hombre estaba en su mayoría hacia la cámara, pero su perfil era claro. Rodrigo Castro maldijo suavemente. Diego Torres, el mayor rival de Mateo. Llevan una década a la greña. Torres ha estado vendiendo en corto las acciones de Del Valle Capital durante 6 meses, explicó Valeria. Ha estado usando la información que Isabela le proporciona sobre los próximos acuerdos de Mateo para apostar en su contra. La aventura no es solo por placer, es espionaje industrial. Y Mateo, cegado por su propio ego, lo ha estado guiando directo a la bóveda. Pero la verdadera bomba fue la red financiera que Valeria había desenredado. La galería de arte es una lavandería. Mateo no solo está escondiendo activos de un posible divorcio, está blanqueando dinero. Los inversores de la cena eran la gente de Torres. Todo el evento fue una farsa para justificar una transferencia masiva de dinero a una cuenta en el extranjero controlada por una empresa fantasma de Torres. A Elisa le recorrió un escalofrío. Esto se había extendido mucho más allá de una disputa matrimonial. Esto era crimen organizado con trajes de 1.000 euros. La fotografía,
dijo Elisa de repente, las piezas encajando en su lugar. La placa decía, Celebrando nosotros, 2025. Valeria asintió, una rara sonrisa tocando sus labios. Lo desciframos. No es una fecha, es un número de cuenta. 2025. El nombre de la empresa fantasma es Celebratus LLC. Literalmente, envió pruebas de su plan de blanqueo de dinero a su propia casa. La arrogancia es poética. Tenían el plan, pero necesitaban pruebas irrefutables. Necesitaban la fuente del dinero sucio. Necesitaban las propias palabras de Mateo. Necesitaban el teléfono de usar y tirar. Lo guarda en su despacho, dijo Elisa. La habitación siempre está cerrada. Escáner biométrico en la puerta. Siempre hay una puerta trasera, dijo Valeria. Piensa, Elisa. ¿Alguna vez ha mencionado una anulación de emergencia? Elisa se acordó de los primeros días de su matrimonio, una noche tranquila junto a la chimenea. Él le había estado contando sobre la construcción de la casa, presumiendo de su seguridad. Todo tiene un defecto, había dicho con una sonrisa. Un secreto. Por ejemplo, el idiota que diseñó esta chimenea dejó uno de los ladrillos de atrás suelto, el lugar perfecto para esconder una llave de repuesto. La oportunidad llegó 2 noches después. Mateo estaba en Madrid. El personal se había retirado por la noche. La casa estaba en silencio. Elisa se arrastró por las escaleras hasta la chimenea. Sus dedos buscaron el áspero ladrillo. Y entonces lo sintió. Un solo ladrillo que se movió. Lo aflojó, y detrás había un pequeño espacio hueco. Dentro había una sola llave pesada. Sus manos temblaron mientras caminaba hacia el despacho. La llave se deslizó en una cerradura casi invisible debajo del panel biométrico. Con un suave clic, la puerta de roble se abrió. El estudio olía a cuero, a humo de puro y a poder. En el enorme escritorio estaba el elegante teléfono de usar y tirar negro. Ella lo agarró, pero algo más llamó su atención. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero escondido debajo de una pila de informes financieros. Las páginas estaban llenas de la precisa caligrafía de Mateo. Era un registro detallado de depósitos en efectivo, nombres que no reconocía y transferencias correspondientes a cuentas en el extranjero. Los números eran asombrosos. Esto era un registro de sus crímenes. Tomó el teléfono y el libro de contabilidad. De vuelta en su vestidor, fotografió cada página del libro con el teléfono que Sofía le había dado y envió los archivos encriptados a Rodrigo y Valeria. Luego limpió la llave y la devolvió a su escondite. Ella había sido un caballo de Troya. Mateo la había traído a su vida como un objeto hermoso para ser exhibido. Un recipiente para llevar a su heredero. No tenía idea de que había dejado entrar a su mayor enemigo en el corazón de su fortaleza, y ella estaba a punto de quemarla. Dale me gusta y suscríbete para no perderte el explosivo desenlace de esta historia. Lo tenemos. La voz de Valeria Petrova en la llamada encriptada era plana, pero Elisa podía oír el triunfo. El equipo de Valeria había descifrado el teléfono de Mateo en menos de 12 horas. No era solo una mina de oro, era el premio gordo. El libro que encontraste detalla la fuente del dinero sucio, explicó Rodrigo Castro. Durante años, Mateo ha estado corriendo un servicio de consultoría para algunos clientes internacionales muy desagradables. Oligarcas, traficantes de armas. Les ayuda a lavar su dinero a través del sistema financiero, usando su compañía como fachada. Del Valle Capital,
no es solo su compañía, es su lavadora. El alcance de su criminalidad era nauseabundo, pero fue el contenido del propio teléfono lo que le dio el golpe más personal. Él e Isabela eran muy activos con los mensajes de texto, dijo Valeria, un raro gesto de asco en su voz. Documentaron todo. Ella le había enviado un archivo protegido con contraseña. Con una respiración profunda, Elisa lo abrió. Era una transcripción de cientos de mensajes de texto entre su marido y su amante. Leerlos se sintió como beber veneno. Se burlaban de ella sin descanso. La llamaban la princesa de Valencia, la yegua de cría dorada, la muñeca de porcelana. Se reían de su ingenuidad, su gusto clásico, su embarazo. Chloe. ¿La muñeca está jugando hoy a anidar? ¿Eligiendo más calcetines pequeños? Adrienne. Está diseñando un cuarto para el bebé digno de un rey. Bendito sea su simple corazoncito. La mantiene ocupada. Peor que los insultos eran los planes. Tenían una hoja de ruta detallada de lo que sucedería después del nacimiento de su hijo. Adrienne. 6 semanas después del parto. Esa es la ventana. Tendremos un psicólogo en la recámara. Documentaremos su depresión posparto, su inestabilidad. Chloe. Y el acuerdo prenupcial es de hierro, Adrienne. Pero ni siquiera lo necesitaremos. Obtendré la custodia completa. Tendrás suerte de obtener visitas supervisadas una vez al mes. El nombre del valle lo es todo. El tribunal la verá como una histérica buscafortunas. Me aseguraré de ello. Las palabras flotaron ante los ojos de Elisa. La crueldad era tan calculada, tan absoluta. Él había estado planeando despojarla de su hijo, su reputación, su cordura. El bebé que llevaba no era un símbolo de su amor. Era un peón en su juego final. Y luego estaba la pieza final. La traición de Diego Torres. Los textos confirmaron todo lo que Valeria había sospechado. Chloe. Torres está complacido. El dato sobre la fusión de biotecnología dio sus frutos. Está transfiriendo el primer pago a Celebratus. Adrienne. Excelente. Manténlo contento. Una vez que le hayamos sacado todo durante unos cuantos trimestres más, lo expondremos y lo quitaremos de mi camino para siempre. 2 pájaros de un tiro. A Elisa se le heló la sangre. Mateo no era solo una víctima del espionaje de Torres. Él era un participante voluntario, planeando traicionar a su rival al final. Estaba jugando un ajedrez de traición, y veía a todos, a su esposa, a su amante, a su rival, como piezas desechables. Elisa, la voz de Rodrigo cortó su shock. Esto lo es todo. Tenemos crimen organizado, blanqueo de dinero, fraude de transferencia, conspiración y espionaje industrial. Esto ya no es un procedimiento de divorcio. Este es un caso federal. Tenemos todas las cartas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de rabia y adrenalina. Los hombres como Mateo solo entienden una cosa: la aniquilación total, dijo Rodrigo, su tono pasando de abogado a general. No vamos a solicitar el divorcio discretamente. No vamos a negociar un acuerdo. Vamos a detonar esto de la manera más pública y devastadora que se pueda imaginar. Vamos a ir a la prensa. El plan era audaz. Irían a Susana Ibáñez, una periodista de investigación ganadora del premio Pulitzer en El Confidencial, conocida por acabar con los criminales corporativos. Simultáneamente, Rodrigo presentaría una demanda RICO en nombre de Elisa, un cargo civil típicamente reservado para jefes de la mafia, que desencadenaría de inmediato investigaciones por parte de la SEC y la Policía Nacional. La última pieza, dijo Rodrigo,
es la narrativa. Susana Ibáñez se encargará de los crímenes financieros. Pero necesitamos controlar la historia humana. Necesitamos mostrarle al mundo el hombre con el que te casaste. Y para eso, usaremos sus propias palabras en su contra. Se refería a la grabación de la llamada, en la que ella se había visto obligada a disculparse. ¿Cuándo hacemos esto?, preguntó Elisa. El próximo lunes por la mañana, respondió Rodrigo. Mateo tiene programado dar el discurso principal en la Cumbre Financiera Global a las 9 a.m. Estará de pie en un escenario frente a todo el mundo cuando su imperio se derrumbe a su alrededor. La semana transcurrió en una bruma de aterradora anticipación. Elisa continuó su actuación, la esposa dócil y silenciosa. El domingo por la noche, Mateo empacó su maleta para la conferencia en Madrid. «Me verás en la televisión mañana, ¿verdad?», le dijo, ajustándose la corbata. «Es mi discurso más importante del año». «Claro, Mateo», dijo ella, su voz un perfecto y suave murmullo. «No me lo perdería por nada del mundo». Él sonrió satisfecho y se inclinó para besarle la frente. El toque de sus labios la hizo querer retroceder, pero se mantuvo quieta. Fue la última vez que la tocaría. Mientras salía por la puerta, ella se puso una mano en el vientre. La destrucción estaba a punto de comenzar. El lunes por la mañana, el sol se filtraba en la villa de Valencia, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como pequeñas chispas triunfantes. Por primera vez, la luz no se sintió como una lámpara de interrogatorio que exponía sus defectos. Se sintió como una promesa, un lienzo en blanco. Elisa se sentó en el borde de un vasto sofá blanco. Una taza de té de manzanilla acunada en sus manos, su calor un ancla en la tormenta que sabía que estaba a punto de desatarse. La televisión estaba encendida, sintonizada en un canal de noticias. En la pantalla, un gráfico pulido decía: Cumbre Financiera Global. Cobertura en vivo desde Madrid. Exactamente a las 8 en punto, como si se hubiera accionado un interruptor, el mundo cambió. El artículo de Susana Ibáñez se publicó en la página de inicio de El Confidencial. El titular era una bomba digital. La red de los del Valle, como un titán de las finanzas, usó su imperio para fraude, espionaje y blanqueo de dinero global. Un minuto después, la oficina de Rodrigo Castro presentó la demanda Rico de 200 páginas. A las 8:05 de la mañana, Castro subió a un podio frente a un frenético grupo de cámaras. «Mi nombre es Rodrigo Castro. Represento a Elisa del Valle, la esposa de Mateo del Valle». Una onda de choque palpable se extendió por la multitud. «Mi cliente ha sido víctima de una campaña de extrema crueldad emocional y abuso psicológico a manos de su marido. Pero esto no es meramente un problema doméstico. Hemos descubierto una vasta conspiración criminal dirigida por el señor del Valle. Hemos desenterrado blanqueo de dinero para oligarcas extranjeros, empresas fantasma y espionaje industrial en connivencia con su supuesto archirrival, Diego Torres. ¿Qué creen que pasará con el imperio de Mateo ahora? Los crímenes del señor del Valle son extensos», dijo Castro, su voz bajando a un susurro. «Pero para entender el carácter del hombre, necesitan entender su crueldad a nivel personal. Hace varias semanas, después de que mi cliente descubriera su aventura con una artista llamada Isabela Rojas, el señor del Valle obligó a su esposa de 6 meses de embarazo a hacer algo inconcebible. La obligó a llamar a su amante y disculparse por estar molesta». Un jadeo colectivo atravesó el cuerpo de prensa. «Tenemos una grabación de esa llamada», dijo Castro. La voz temblorosa de Elisa llenó el aire. La voz de una mujer que ya no era.
Le siguió el ronroneo arrogante de Isabela. Lo que Mateo y yo tenemos está en un nivel diferente. Yo soy el futuro. No te preocupes por eso. La grabación fue devastadoramente efectiva. Mientras tanto, en el canal de negocios, los presentadores acababan de presentar a Mateo. Subió al escenario en Madrid con un estruendoso aplauso, el héroe del capital. Irradiaba confianza. Entonces estalló el caos. Un ayudante, con el rostro pálido, corrió al escenario y le susurró frenéticamente al oído. La sonrisa confiada de Mateo vaciló, reemplazada por la pura y cenicienta de un hombre en shock. Miró a la audiencia, con la boca ligeramente abierta, mientras un mar de teléfonos comenzaba a zumbar y a brillar. La noticia se había filtrado. La cobertura del canal de negocios se cortó abruptamente. Un nuevo gráfico rojo parpadeó. Noticia de última hora. Mateo del Valle acusado de fraude masivo. Demanda Rico presentada. Su rostro estaba en todas partes. La televisión de los tribunales lanzó de inmediato un especial en vivo, La traición de los del Valle. Su foto corporativa fue pegada junto a capturas de pantalla del artículo y una foto de él con Isabela. Los helicópteros de noticias sobrevolaban su hotel en Madrid, su villa en Valencia y la torre de Del Valle Capital. En su oficina, su junta directiva convocó una reunión de emergencia para invocar la cláusula de depravación moral en su contrato. En otra parte de la ciudad, la Policía Nacional estaba asegurando una orden de registro. En su galería, una frenética Isabela Rojas intentaba reservar un vuelo de ida. Pero era demasiado tarde. 2 detectives de paisano ya estaban entrando por su puerta. Elisa lo vio todo. Vio imágenes en vivo de Mateo siendo sacado a toda prisa del escenario, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Vio el logo de la compañía de Diego Torres parpadeando en la pantalla mientras se revelaba su papel como co-conspirador. El que mordía había sido mordido. La jaula dorada no solo había sido abierta, sino que había sido vaporizada. El timbre sonó. Un suave carillón en la casa silenciosa. Era Sofía sosteniendo una botella de champán sin alcohol. Se sentó junto a Elisa y la abrazó sin decir una palabra. Vieron juntas cómo los canales de noticias reproducían el clip de la conferencia de prensa de Rodrigo Castro una y otra vez. Elisa tomó un sorbo de su té, el calor extendiéndose por ella. Una pequeña y genuina sonrisa tocó sus labios, la primera en más de un año. Se puso una mano en el estómago, donde su hijo dio una suave patada. No nacería como un Del Valle de la manera en que Mateo había pretendido. Un príncipe para un rey corrupto. No heredaría un legado de mentiras, secretos y crueldad. Heredaría algo mucho más valioso, un legado de fuerza, de justicia, de resiliencia, forjado en el fuego por una madre que se había negado a ser rota. Ella era libre, y un nuevo día, brillante y lleno de posibilidades, estaba amaneciendo. Y así es como un hombre que lo tenía, todo lo perdió todo. Mateo del Valle pensó que su poder era absoluto, pero olvidó la única variable que no podía controlar: la fuerza de la mujer a la que había intentado aplastar. La historia de Elisa es un poderoso recordatorio de que la dignidad no está a la venta y que la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, siempre encontrará su camino hacia la luz. Su imperio se desmoronó. Su nombre fue deshonrado y su rostro se convirtió en un elemento permanente en la televisión, un testimonio de su propia caída espectacular.
Gracias por ver esta increíble historia de traición y venganza. Si te cautivó, dale a me gusta. Comparte este video con alguien que ame un buen drama y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que no querrás perderte. Haz clic en la campana para nunca perderte una actualización.